Buenas a todos. Hoy tenemos el placer de estar con Jonas, que es un astrólogo tradicional. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Jonas. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, estoy muy bien. Está todo perfecto, un clima bonito, me gustan los climas nublados. Tenemos este clima hoy, así que para mí es un día muy hermoso. Genial, me alegro muchísimo. Bueno, pues la primera pregunta que quería hacerte era sobre cómo empezaste a creer en la astrología. ¿Es algo que viene de herencia familiar? ¿Siempre has tenido algún interés? ¿O cómo surgió? Fíjate que es muy curioso que preguntes eso. La primera parte de mi vida no creía para nada en la astrología ni me interesaba, no había ningún tipo de interés genuino en tal, ¿no? De hecho, me acuerdo que tuve una novia cuando era adolescente que su hermana le gustaba leer de astrología, astrología más profunda. Y yo cuando la veía siempre estaba leyendo libros de astrología y yo la veía y decía, ¿crees en los signos? Como que siempre la vi como una persona muy inteligente y al momento de ver eso como que me sacó un poco de, dije, ¿crees en los signos? Y ahí lo dejé por muchos años, como que ignorando. Lo único que sabía era mi signo solar, ¿no? Ujú. Como la gran mayoría de personas. Y hubo un parteaguas en mi vida cuando yo tenía 27 años, justo poquito antes de mi retorno de Saturno, ¿no? Que bueno, esa experiencia me hizo dar un cambio bastante drástico en mi vida, ¿no? Ya adquirí conciencia de una forma muy, digamos que muy repentina. Y eso me ayudó mucho a buscar más allá de lo que percibían mis sentidos, ¿no? Y fue Ujú. justo cuando tenía 29 años que un amigo de la preparatoria que no veía hace muchos años, lo último que supe fue que se fue bueno, a un lugar donde hay se practica mucho la meditación, el yoga y etcétera. Se fue por ahí digamos que a entrenarse. Y un día llegó a mi casa de la nada. Yo estaba pidiendo mucho guía, ¿no? Mucha dirección para saber hacia dónde esta nueva experiencia me iba a llevar. Entonces él llegó y me dijo, oye, fíjate que soy astrólogo. Me dijo, soy astrólogo transpersonal. Yo no sabía ni idea de lo que estaba hablando. Quiero, quiero regalarte una consulta, una carta natal. ¿Tienes tiempo? Y le dije, pues es un amigo, era mi mejor amigo de la infancia, no lo había visto muchos años. Y le dije, claro, o sea, no tengo nada que perder. Yo pensé que iba a ser algo como el tarot. No, pensé que iba a tardar como unos 10 minutos, 15. Y fueron como 3 4 horas. Pero me dijo tantas cosas de las que yo me preguntaba en ese momento que me hizo cambiar mucho mi forma de ver las cosas, ¿no? Y fue gracias a él que empecé a profundizar cada vez más y más, y como cada maestro se convirtió en mi maestro un tiempo, y luego fui teniendo varios maestros, y cada uno fue dejando una huella muy profunda dentro de mí que me ha ayudado mucho a recorrer este camino, ¿no? Y pues todavía falta, todavía estamos jóvenes. Claro. Qué bueno. ¿Y cuándo decidiste dedicarte a más a nivel profesional, no tanto solo para consultas personales, ¿no? Sino abrirte un poco más al mundo? Sí, fíjate que mi primera acercamiento fue porque yo quería saber o sea, por mi propia cuenta cómo llegó a tales conclusiones, porque Ujú, me dijo cosas de las que él no sabía. Entonces me inicié en la práctica y al momento de iniciarme fue como si solamente ya tuviese la información y ujú. estuviese empolvando, digamos, como los libros. Todo lo que yo leía era como absorbido con una facilidad, tal grado que lo empecé a hacer cartas a mis conocidos, luego amigos. Luego resulté yendo creo que en una ceremonia, y se la hice al que guiaba la ceremonia, su natividad. Y en esa ceremonia habíamos como 50 60 personas. Todos no conocía a nadie. El que guiaba la ceremonia se paró y me dijo, él es un gran astrólogo, tiene mucho futuro por delante, si quieren consultar con él, yo lo he hecho, así que adelante, ¿no?
para mi sorpresa, tenía 30 personas en cola. Me acuerdo que para Wow. mí fue una locura porque fue así como que de golpe. Y las empecé a hacer y me acuerdo que como un mes o 2 meses estuve haciendo a solo esas personas consulta y fui agarrando experiencia, porque ya no solo era lo que tenía en la cabeza, sino que ya iba agarrando experiencia con las personas que se acercaban y a veces eran experiencias positivas, pero aprendía más de cuando erraban, ¿no? Esas eran las que a mí me dejaban como con una lección bastante poderosa, bastante grande, ¿no? Y así fue como fui iniciando, porque es algo que he descubierto, o sea, yo intenté muchas cosas, digamos que en la primera parte de mi vida y siempre se me cerraban las puertas por X o Y. La energía no fluía por esos lugares, ¿no? Cuando entré a la astrología fue como que se abrían las puertas y era demasiado fácil. Y me di cuenta, aquí es mi lugar. Igual, estudiando la misma astrología, me decía la astrología que la astrología era un gran potencial en mi vida. Ujú. Así que le hice caso, le hice mucho caso a todo lo que estaba viendo y fui evolucionando junto con lo que yo iba aprendiendo, ¿no? Qué bueno. Y entonces, ¿cómo definirías la astrología para ti? ¿Qué es? Hay una anécdota que una vez me dijo un compañero, ¿no? Un colega, que la astrología es como aprender a leer el libro más grande de todos, Ujú, que es el cielo. Y en ese libro están todas las experiencias que vamos a vivir y cómo las vamos a vivir, descubriendo las señales, porque acá hay una cuestión filosófica, ¿no? En las astrologías. Las astrologías son señales o por el otro lado son las causas de lo que ujú, nos ocurre. Que es un poco esto de que los astros, como decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Los astros inclinan, pero no obligan. Yo lo veo más como una cuestión en la que nos están dando las señales de lo que va a ocurrir, ya que en la naturaleza lo que realmente busca la astrología es ver lo que pasa detrás del telón, ¿no? ujú. Entonces, sabiendo lo que va a ocurrir, es como una aplicación, ¿no? Como una aplicación del tiempo. Bueno, tú sabes que hoy va a llover. ¿Cómo te vas a preparar, no? Entonces tú buscas una filosofía que se adecue a cómo tú ves la astrología. La astrología, eso es para mí, ¿no? Para mí es algo que te está diciendo, bueno, estas son las condiciones del clima, ¿no? Tú puedes luchar contra las condiciones o adecuarte a las condiciones. Lo mejor es prepararte para las condiciones, así que una filosofía que ha ayudado mucho en mi camino es leer mucho a los estoicos, Ujú. hacer a Marco Aurelio, ya que tiene esta forma de ver el mundo de una manera más altruista y más virtuosa, ¿no? Entonces es una práctica que siempre estás practicando ese modo de vivir, ¿no? Claro. ¿Y tú crees que hay una diferencia entre cómo se utilizaba la astrología antes y ahora? Los usos que le damos, pues, a lo mejor más predictivo o qué es lo mismo. No, sí ha habido una gran diferencia. Yo empecé estudiando astrología moderna, así que también conozco Ujú, mucho lo que es, digamos que hacia dónde va dirigido y ujú. también ya tradicional, ¿no? Que es en la que yo me dedico. Eh, Hay digamos que, gran diferencia entre ambas. Ninguna es mejor que la otra, así lo veo yo. Solo como hablábamos momentos antes de iniciar la conversación, hay estilos y hay personalidades, ¿no? Y cada personalidad se va a adecuar a un tipo de astrología dentro de los astrólogos, ¿no? Digamos que la astrología tradicional puede llegar a ser un poco más seca y a lo mejor la astrología moderna puede ser un poco más húmeda, que quiere decir que la astrología moderna busca mucho empatizar con el cliente, tratar de ayudarle, que evolucione, que bueno, si esto está así, tú puedes cambiar de tal manera. En contraparte, la astrología tradicional te está mostrando, bueno, así son las condiciones de tu vida. Esto puede llegar a ocurrir, lo otro ya tienes la información que haces con ello, ¿no? Al mismo tiempo, tú puedes llegar a ver
dentro de la astrología tradicional, pues he llegado como que a conclusiones más certeras. Y algo que me gusta mucho de la astrología tradicional es que va de la mano con leyes metafísicas, que las leyes metafísicas aplican siempre para todo, ¿no? En cambio, la astrología moderna tiene un enfoque más psicológico, en el Ujú, que busca ver las cualidades del alma, ¿no? En cambio, la astrología tradicional se busca ver el panorama de tu vida. ¿Cuál es tu película? ¿Cómo está representada tu película? ¿Y de qué manera la vives, no? Entonces, aquí también cabe señalar que luego se piensa en astrología tradicional como algo que es puramente determinista, de lo cual yo soy de esa idea, pero al mismo tiempo no está peleada con la idea de un Dios y de cierto nivel de libre albedrío. Pero el libre albedrío no es hacer lo que uno quiere. Libre albedrío es que cuando tú, digamos que tú esta lección la tienes que repetir 20 veces, ¿no? Cuando tú ya sabes cuál es el bucle, puedes decir, bueno, voy a romper contra eso, que es difícil, ya tengo la información, voy a trabajar en este aspecto para no seguir repitiéndolo. Y entonces digamos que aplicar el libre albedrío, que es, bueno, ya aprendió, siguiente prueba, ¿no? Siguiente lección. Entonces digamos que ambas tienen en común el hecho de la observación, ¿no? Que eso es algo que me ha ayudado mucho a mí en la práctica, que me he vuelto más observador de lo que ocurre, ¿no? Hasta de las cosas muy diminutas. Que de repente suceden cosas que son pequeñitas y ves cómo esa cosa pequeñita a lo largo de un año se volvió algo que cambió tu vida, ¿no? Por ejemplo, cuando conoces una persona que la conoces, la saludas y no sabes que en ese momento esa persona va a ser muy especial para ti. Pasa un año y te das cuenta de que ese momento en el que estaba una activación, digamos, resultó ser muy importante, a pesar de que en el momento tú no lo viste de esa manera, ¿no? Con el conocimiento astrológico uno puede tener más herramientas para poder decir, será, ¿no? Estar más atento, ser más observador, digamos que tratar de tener un panorama más amplio de las cosas, ¿no? ujú, qué bueno. Y cómo te formaste? ¿Te formaste de manera autodidacta? ¿Tomaste algún curso, algún libro algún autor que te guste en particular? He tenido muchos maestros, diferentes perspectivas que me han ayudado a mí a agarrar lo mejor de cada uno, ¿no? Y no siempre en las técnicas, sino en la filosofía muchas veces también, ¿no? O por ejemplo, mi primer maestro fue quien me enseñó a estar atento, a observar, a escuchar a mi mente, este, ver de qué manera yo estaba dando como que un juicio. Digamos que tuve otro maestro que me enseñó mucho de la metafísica, de la filosofía. Y a pesar de que no practico su forma de enseñar o su metodología de utilizar la astrología, pero me quedé con su filosofía, que es bastante rica, ¿no? Y luego tuve otros maestros que ya fui cuando cambié a astrología tradicional, en donde ya fui viendo eh, estas repeticiones que me fueron llevando a agarrar mi propia técnica, ¿no? Y es donde aún practico lo que es el discernimiento, porque la astrología tradicional es basta, basta, basta. Necesitamos manos para poder estudiar y no puedes practicarlo todo. Así que, ¿qué es lo que más funciona para ti? Y lo que no funciona, dejárselo a otra persona que puede ser que le funcione, ¿no? Lo vemos en los mismos autores tradicionales. Algunos difieren entre ellos, pero la clave es buscar la repetición. ¿De qué manera sí estaban de acuerdo? ¿Con qué técnicas estaban de acuerdo? Y con eso trato de quedarme, ¿no? Ujú, En lo que muchos dicen que están de acuerdo. Porque de repente hay técnicas que usó, no sé, Bettius Valens, por ejemplo, usa Zodiacal Releasing, que es muy buena,
pero solo él la utiliza. Entonces, para poder aprender a utilizar una técnica se necesita tiempo, testearla, y hay muchas técnicas, así que uno tiene que... Yo soy muy minimalista. Trato de adecuarme con unas y seguir un método. Y, por ejemplo, no agarrar, por ejemplo, muchas técnicas y hacer una ensalada. Trato de tener las que ya conozco, este método, y, y adecuarlo, ¿no? Y eso ha sido gracias a ver diferentes perspectivas, diferentes maestros. Eh, la verdad es que para estudiar astrología tradicional es bueno tener una guía al principio, porque si te metes de lleno a los libros tradicionales, no se va a entender nada. Yo lo intenté y fácilmente te pierdes. Entonces es bueno tener la guía para después tú solito lanzarte a seguir integrando esta disciplina, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Y cuál es tu técnica o modalidad de astrología, ¿no? Tal vez natal, horaria o técnica, por ejemplo, predictiva favorita, que más disfrutes? La técnica que yo más disfruto es, o bueno, más que la técnica, la astrología, dentro de la astrología tradicional se maneja la horaria, la astrología Ujú. horaria. También creo que la moderna la practica, pero yo la uso en un enfoque más tradicional, ¿no? En el que la respuesta, aquí hay que ser un poco secos, ¿no? Dentro de la astrología tradicional, en que si tú estás viendo que un planeta afligido, no puedes decirle que, bueno, tú puedes esforzarte, no, tienes que ser sincero con la persona y decirle, mira, así está la situación. Hoy va a haber lluvia, va a haber truenos, todo se va a inundar. Allá tú si me haces caso o no, pero esto es lo que está marcando tu pregunta, ¿no? Porque ahí podemos ver la condición tanto de que pregunta, la condición de lo que va a suceder, del tema preguntado y lo que va a venir. Entonces, por ejemplo, si te preguntan, bueno, quiero invertir tanto dinero para comprar un terreno y ahí poner un restaurante, no sé. Bueno, ¿sabes qué? No es el momento. O ahí no deberías de invertir ahí. Las personas a veces no te hacen caso, invierten y luego suceden las consecuencias, ¿no? Entonces, a veces hay momentos para hacer y a veces hay momentos para no hacer, pero eso también se lo dejo mucho a la astrología predictiva, que también es muy importante de la astrología tradicional. A mí me impresionó mucho, yo soy muy olvidadizo, tiendo a dejar mis llaves, mi cartera, mi celular en todos lados, ¿no? Porque luego estoy muy inmerso en mis pensamientos y las cosas, digamos que como el celular y eso lo dejo en cualquier lugar y soy experto perdiéndolas, ¿no? Ujú, Entonces recuerdo la primera vez que usé la astrología horaria, ya con el conocimiento, sabiendo las técnicas y lo sé, realmente había perdido mi cartera, tenía mi dinero ahí, o sea, mi licencia, mis tarjetas, todo, ¿no? Estaba pasando una situación crítica en ese momento, ¿no? Y dije, ¿por qué? Digo, pasé como 2 horas buscando. Y al final dije, ¿por qué no hago astrología horaria? Si tanto crees en ella, ¿por qué no la haces? Fue la primera vez claro. que yo levanté una horaria donde está la cartera. Y justo como yo vi que había sucedido las cosas, así fue como pasó. Y salía que estaba en la mochila de mi hijo, entre las pertenencias de mi hijo. Y cuando voy y busco entre la ropa, ahí estaba la cartera. Y fue como que me quedé así en shock. Y eso me impresionó tanto porque es utilizar la astrología, ya no es solo algo como que nada más que se queda en el que será, no será, Ujú, sino que comprobando cosas de la tierra, ¿no? De este plano. eh, Cuestiones metafísicas, las estás trayendo a lo tangible, mm, como perder una cartera, ¿no? Entonces estás yendo como decir que si el fuego es lo más sutil, estás trayendo del fuego a la tierra, ujú, vientos totalmente. esotéricos, ¿no? Ya no cabe en algo ambiguo, sino que ya estás viendo que realmente tiene una función y realmente las preguntas horarias son válidas, las empezó a hacer cada vez más seguido y con buenos resultados. La clave ahí es que cuando te equivocas es ver
ir delineando en qué te equivocaste, etcétera, ¿no? La astrología horaria y también me gusta mucho la predictiva. ¿No? Y Ujú. la electiva igual la utilizo, pero la electiva siento que es para cosas muy importantes Ajá. que ponen un negocio, como por ejemplo casarse. Pero hay gente que lo utiliza hasta para subir digamos que un post. Entonces, no creo que sea el mejor uso. Sí, puede haber mejores momentos para ponerlo que otro, pero siento que su uso es muy rico como para poder hacerlo para algo así, ¿no? Pero si Ujú. es algo muy importante para ti o es algo que te va a ayudar mucho, adelante. Adelante, la astrología electiva es muy buena, pero la que más utilizo es la horaria. Qué bien. ¿Y practicas alguna otra disciplina que no sea astrología? Por ejemplo, no sé, yoga, reiki, péndulo. Fíjate que hago yoga, Ujú. no lo he hecho últimamente, tengo 3 hijos, entonces digamos que son chiquitos, uno tiene 7 meses, 3 años y 6 años, así que no hay tiempo para, digamos que para levantarse temprano a hacer yoga, ya que ellos se levantan 4:30, 5 de la mañana. Termino molido, así que bueno, lo tuve que suspender un momento, pero lo hago cuando puedo. Me ayuda mucho a relajarme, me ayuda mucho a tener una mentalidad más serena, ¿no? Lo que sí trato de hacer siempre es estudiar. Soy estudiante de Cábala, Ujú. entonces no me puedo llamar un cabalista, pero sí practico Cábala. Y eso va muy de la mano con la astrología, al igual que el hermetismo, me gusta mucho. Y, eh, y la filosofía neoplatónica, ¿no? Porque va muy de la mano con el contexto que se utilizaba en la época. Estudiando un poco a Aristóteles, a Platón, a Hermes, a Pitágoras, tú puedes entender la profundidad que tenían al momento de decir lo que se decía y no se habla desde un plano ambiguo, sino que ya se sabe por qué se dice lo que se dice, ¿no? Y, y, y la astrología es muy vasta, ¿no? Con la astrología siento que esa es digamos que mi área principal, ¿no? Ujú. Qué bueno. ¿Y ha habido algún tránsito o algún acontecimiento astrológico que te haya marcado de manera profunda, que te vayas a acordar toda la vida de cuando pasó una revolución solar o un eclipse, algo así? Sí, fíjate que fue muy interesante. Hubo este par de aguas que te digo cuando eh, paso de la no conciencia a la conciencia, que fue un accidente. Me cambió por completo. De una forma de pensar bastante materialista, pasé a la búsqueda interna. Así, pero fue un momento al otro. Fue el 21 de julio del 2016. Yo tenía 27 años. En mis profecciones, a los 27 años se activa lo que es el cuarto signo. Tengo Aries ahí. Yo tengo Marte en Aries. Ese estaba activo. Y el 21 de julio del 2016 Marte estaba en Escorpio. Ese día también al mismo tiempo era mi revolución lunar. La luna estaba justo en el mismo lugar donde yo tengo la luna, que era el 26 grados de Acuario. Marte le hizo cuadratura, que es el planeta que estaba activado. Además, por direcciones también Marte estaba activado hace un mes. Que las direcciones son como los que marcan los eventos, los que yo digo como determinados para tu evolución, ¿no? Ya que dentro de digamos que eso fue lo que me hizo ver todas estas características, me ayudaron a ver el potencial de las técnicas predictivas, ¿no? La profundidad. Todas marcaban el mismo evento de diferente forma. Entonces estaba Marte bastante pronunciado. Tengo la hora en la que sucedió y Marte estaba en el medio cielo, en Escorpio, y también ahí tengo mi medio cielo en Escorpio. Entonces fue un bombazo que cambió mi vida por completo, ¿no? Eso hizo que girara mi mundo, ¿no?
y fue muy adecuado a lo que tengo en mi carta natal. Tengo a Marte cuadrado en mi ascendente en la casa 4. La casa 4 es la casa de los rituales mágicos en la astrología tradicional, de las cosas paranormales, de lo oculto. Esa es, digamos que la cara menos vista de la casa 4, ¿no? Ya que normalmente se dicen los padres, las raíces, de dónde venimos, pero también hay muchos astrólogos que mencionan la cuarta casa como el lugar de los sucesos paranormales. Tuve un suceso paranormal en donde ya me veía fuera de mi cuerpo, una experiencia que me hizo ver que hay cosas mucho más allá de lo que mis sentidos pueden percibir, ¿no? Y viendo esto con la astrología tradicional ha sido muy rico para mi crecimiento y también para mi propia, digamos que disciplina, ¿no? Wow, sí. Fue una entrada un poco, ¿no? Abrupta al mundo de la astrología, pero eficaz y Así, eficiente. muy marcial. Así Sí. que fue algo que me encantó, ¿no? O sea, gracias a eso estoy metido en la astrología y tengo toda mi fe en ello, ¿no? Ujú. Ya que uno crea su realidad. Y es lo que ocurre antes, en un principio yo veía este factor en el que estaba todavía un poco incrédulo al principio en la astrología y erraba. Y mientras más seguridad, más fe, más bien tenía dentro de la práctica, eran más acertadas mis predicciones, ¿no? Qué Ya, bien. ya era otra cosa, diferente. Ujú. Sí, ¿y tú qué crees que qué es lo que más se le dificulta a los clientes, ¿no? A los consultantes durante una consulta y qué crees que es lo que más agradecen? Fíjate que la primera de tus preguntas es algo que a mí me ocurría, ¿no? En cuanto a qué es lo que más se les dificulta, es creer en lo que se les dice. Y eso también porque muchas veces creen que uno llega a endulzarles el oído, que hay muchas personas que pueden llegar a hacer eso. Lamentablemente, dentro del ámbito astrológico, llámese tradicional, moderno, en todo el ámbito astrológico, hay mucha gente que no está preparada, que no está estudiada y que dice cosas salidas de la manga. Entonces, una persona que no está digamos que dentro de este ámbito, se preguntará, bueno, él es astrólogo y él es astrólogo, ¿qué diferencia hay, no? Entonces estas personas pueden llegar a desacreditar un poco la disciplina, ¿no? Ujú, De cualquier rama astrológica. Eso puede hacer que la astrología sea un poco más desvalorizada, ¿no? Se necesita un regulamiento, así sea moderno o tradicional, para saber quién está preparado para poder hacerte una carta, por ejemplo, una predicción, a quién no. Y ahora cuando uno le está diciendo las cosas y ya han ido con nuestros astrólogos, el cliente puede llegar a pensar, ¿cómo sé que él también no me está endulzando el oído? Si estoy viendo un potencial, pero luego no lo creen, escuchan más las cosas negativas porque es más fácil ver lo negativo que lo positivo, ya que lo negativo es más denso y lo positivo es más sutil, no son polaridades. Entonces, es más fácil ver, digamos, que la materia, que el mundo sutil, el ujú, mundo donde está la fe, ¿no? En este plano más, digamos, de fuego, donde existe la fe, la confianza. Digamos, es más difícil para el cliente que pueda ver, digamos, que sus capacidades, ¿no? Y he tratado de batallar con esto por mucho tiempo y luego pues he llegado a la conclusión de que la persona le va a llegar la información cuando es necesaria, porque las mismas personas después pasan meses y se dan cuenta de lo que se les decía era cierto. En especial porque muchas personas que vienen a mí me preguntan para
en especial para saber cuál es la profesión que más se adecua a ellos, ¿no? Entonces, cuando se les dice, es información que ya saben a veces, pero ya está respaldada. Entonces, Ujú, cuando tú claro. ya, ya vas más directo, que eso fue lo que a mí me ayudó. Yo lo estudié y dije, bueno, aquí está el potencial, voy a ver qué pasa. Y se fueron abriendo las puertas, ¿no? En cambio, también hay otras personas que se quedan con, después de decir muchos factores bastante favorables y les dices uno que no les gusta, no sé, dificultades a lo mejor económicas o algo así, que lo están viviendo y se quedan con eso, ¿no? Sí. Con eso se van y simplemente se quedan con que les dijiste. Entonces hay que tener, eso me ayuda a tener mucho más delicadeza, usar pinzas, porque es más fácil hacerle la consulta a una persona que ya tiene conocimiento, a una que no. Una persona que no ha despertado su conciencia difícilmente va a sacar algo bueno de, digamos que de una consulta natal a una persona que ya, ni siquiera que esté metida dentro de, pero si está metido dentro del ámbito astrológico es más fácil poder redactarle lo que ves porque sabe de dónde viene. Ujú, No sé, de repente como en la carta de, no sé, pensando en la carta de Hitler, ¿no? Que tiene ujú, a Marte en Tauro cuadrado a Saturno en Leo. Y hay gente que eso lo puede ver como un testimonio favorable. Y ahí es cuando se puede caer un poco esto de la astrología, ¿no? Porque la persona no lo vive de esa manera. Una cuadratura así es bastante poderosa, ¿no? Dentro del individuo y bastante tensa. En cambio, si tú le dices, bueno, mira, tú tienes suponiendo otro ejemplo, que tiene una persona Venus en Libra, bastante bien, y quieres saber su profesión, mira, fíjate que tienes un Venus bastante fuerte y tienes bastantes habilidades ahí, tienes reconocimiento, tienes, no sé, las luminarias están bastante bien puestas, pero la persona a lo mejor no quiere intentarlo ujú, por la claro. por falta de creencias, falta de motivación, no está inspirado. Entonces, la misma persona está desperdiciando un potencial que posiblemente en algún momento lo vaya a descubrir por sí solo, ¿no? Y cuando lo haga va a decir, ¿cómo es que no empecé antes? Claro, sí, sí, es muy cierto. Bueno, lo de Marte y Saturno al final son maléficos, ¿no? Queramos o no, por mucha floritura que le queramos poner, y bueno, también tiene sus aspectos un poco más, digamos, positivos. Pero sí, sí, sí. ¿Y tú qué crees, qué cosas tiene que tener en cuenta un consultante a la hora de elegir a un astrólogo? ¿En qué crees que se debería fijar para hacer una buena elección? Fíjate que, bueno, ahorita dijiste algo muy curioso antes de entrar a tu pregunta. Ujú, En mi caso, Marte y Saturno son los planetas que más me han ayudado, ¿no? ujú, Están Marte en Aries, Saturno en Capricornio. La tradición dice que cuando los planetas están en sus domicilios, ujú, templan sus características, digamos que se dicen maléficos porque tienden a los extremos, ¿no? Y los benéficos tienden al equilibrio, y la vida tiende al equilibrio, ¿no? Y cualquier exceso pues, es negativo, ¿no? En mi carta eso lo he visto como que han venido cosas buenas a través de dificultades. Siempre qué detrás de bien. una sale el arco iris, ¿no? Entonces yo pienso también ya, regresando a esa pregunta, pienso que al final la persona que tiene que llegar con el astrólogo que tiene que llegar es la adecuada, ¿no? Así sea cuando llegas con un astrólogo que a lo mejor te dice cosas que no son del todo certeras. A lo mejor la astrología no es para todos. Y a veces llegas con el correcto o con alguien que te va a dar algo que te va a hacer, te va a impulsar más, ¿no? Como en mi caso, cada persona con la que que me topé me hizo inspirarme más a crecer, ¿no? A desarrollarme mejor
y pues a saber por qué llegaron a las conclusiones que llegaban, ¿no? Entonces yo siento que todos los maestros que uno tiene son importantes porque nos dejan algo a lo mejor y puede ser una experiencia desagradable, pero esa experiencia desagradable te impulse a hacer otra cosa, ¿no? Te Ujú, impulse ahora, si estás dentro del medio astrológico, a lo mejor te impulsa a ver otras miradas, ¿no? Otras perspectivas. claro. Y el autoconocimiento, que es lo que todo astrólogo busca, ¿no? Tanto tradicional como moderno, lo más complicado en la vida es el autoconocimiento real de uno Ujú, mismo. Estamos en constante cambio, ¿no? Entonces, hasta eso pasa, que la misma carta tiene muchísimos significados y no sabes por dónde el mismo, digamos que aspecto va a llegar. Por ejemplo, sí. un Júpiter, ¿no? Trino a tu ascendente y pues uno puede imaginar algo bueno, algo positivo, por ejemplo, en beneficio del nativo, pero lo complejo es saber exactamente qué es eso, ¿no? Entonces la astrología también, digamos que tiene este componente, no deja de ser algo simbólico. Tú vas a vivir una experiencia de tal naturaleza, pero no sabes, o sea, no te dice, mira, ¿sabes qué? Te vas a encontrar en el bote de basura mañana 200 pesos, no sé. Este, he llegado a tener clientes así, que quieren que les digas exactamente todo masticado, Ujú. exactamente en qué necesito, en qué puedo ser profesional. Entonces, quieren que les diga así, bueno, tú vas a ser bombero, el policía, tú no, y no es así. Sabemos Claro. que es un simbolismo y ese simbolismo abarca ciertos significados, ¿no? Como el caso del sol. A lo mejor y vemos un sol bastante bueno y dos cartas de soles bastante buenas y uno a lo mejor se dedica a, no sé, porque uno piensa el sol bastante bien en la carta e imagina gente que está en puestos elevados, líderes, ¿no? Pero hay muchos que tienen soles así que se dedican a limpiar, a la limpieza y a cosas así, ¿no? Entonces, esa es otra variable que hay que tener en cuenta. Siempre en la carta natal hay que saber quién es quien está consultando, porque de repente he escuchado a un colega decir, bueno, una vez llegó una persona y me dijo, mira, quiero que me hagas una carta de esta natividad. Y la hizo, él pensando que era una persona. Ajá, Se le entrega, le dice el cliente, acabo de demostrar que la astrología no funciona, porque te di la carta de mi gato. ajá, No hay forma de saber que la claro, carta es de un gato. claro. Entonces, ha llegado cliente, yo siento que una persona para acercarse, primero hay que saber un poco a lo que, o como astrólogo, decirle, bueno, estas son las limitaciones y estas son, digamos que las condiciones para que yo pueda trabajar bien contigo. Primero dime, es tu carta o la carta de quién es. Normalmente no tiendo a hacer cartas de otras personas, Ujú, de la consultante, porque luego pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? sí, Pero he encontrado que mientras más contexto tú tienes, más certero puede ser. Tampoco le claro. pido que diga toda su vida, pero sí que en unos 2 minutos me diga, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás aquí? Cuéntame un poco de ti. Sí, yo creo que en ese sentido son muy positivas las sesiones en directo, no grabadas, precisamente para poder conocer, ¿no? Un poquito más a la persona y hacerle preguntas, porque hay veces, o sea, las casas tienen diferentes significados y, y bueno, pueden, ¿no? Pues, no sé, significar cosas que en la casa 6, ¿no? Pues también podemos hablar de mascotas, tal vez, o de otro tipo de nuevas responsabilidades.
Entonces, sí, creo que es muy bueno y que el consultante se sienta cómodo y tranquilo a la hora de preguntar y de responder, ¿no? Cualquier cosa. Mm, Y siempre les pido también que si ven que algo no les está resonando, que hagan una pausa y me digan. Entonces ya normalmente ocurre es que los significados son, como dijiste, la casa 6. Normalmente lo primero que piensas en la casa 6 es el tema de la salud, ujú. ¿no? La casa 6 como tema de salud y a lo mejor la persona es veterinaria, no sé. Claro, sí, sí, sí. O a lo mejor la persona tiene un amor muy profundo por los animales. O como te mencionaba de la cuarta casa, ¿no? Normalmente lo primero que pienso son los padres. Pero también ocurren otras cosas que no tienen que ver con los padres, que tienen la misma raíz de una casa 4 como el oculto, ¿no? O como la casa 10 la profesión, y a veces puede ser uno de los padres, que es muy Ujú. significativo. Entonces, esas variables hay que hacer al consultante consciente porque él no sabe, ¿no? Muchas veces no saben. En cambio, cuando la persona ya tiene cierto conocimiento, enseguida, aunque sea muy básico, ya saben que bueno, esto me lo estoy diciendo porque este planeta está en la casa 6 o en la casa 4 o en la 10. Se está refiriendo a esta área de la profesión, pero en realidad se trata de mi padre, ¿no? Entonces, es bueno dejar claras ciertas variables para evitar esos, digamos que, malos entendidos, ¿no? Sí. ¿Y tienes alguna anécdota que hayas tenido en consulta que hayas dicho, uff, de esta consulta me voy a acordar siempre? Justo sí. Te- Justo mencionaba esta ceremonia en donde habían, bueno, una de estas personas. Nunca me voy a olvidar de eso, ¿no? No voy a decir el nombre por si llega a ver el video, pero se acercó a mí y vino, hicimos la consulta y dentro de la consulta se empezó a formar, a portar de una manera muy extraña, porque dijo, yo solo quiero que me digas las cosas malas que ves. Ah, Y yo, bueno, yo estaba empezando, ¿no? Y además tenía un enfoque más psicológico en el que yo decía, bueno, no hay nada malo, ¿no? Más bien tú esto lo puedes ver de tal manera. Y me dijo, no, no, es que sí ocurren cosas malas conmigo. Y eso fue algo que me hizo cuestionar la astrología, porque yo no le pude decir exactamente qué era. También estaba comenzando y tenía un enfoque diferente, ¿no? Más psicológico, digamos. Entonces, yo le decía cosas que él decía, es que no te puedo decir, pero algo malo ocurre conmigo. Mis papás, digamos que me tienen encerrado en un cuarto, en una casa que ellos tienen, pero no es su casa. Y ponen cadenas para que yo no salga. Yo exactamente en esa consulta ya estaba aterrorizado. claro. ¿Qué podía hacer? No sabía qué podía hacer. Y le dije, ¿sabes qué? No me cuentes si quieres, si no te sientes cómodo. No lo hizo. Con el tiempo me lo contó. No me cuentes y si quieres, si no quieres saber nada más, pues no hay ningún problema. Y me dijo, solo quería saber eso. Gracias. Y se fue. Ah, Fue y ni me pagó y eso me hizo a mí sentir como un mes. Me hizo dudar de la astrología, de mis habilidades y de todo. Entonces esas consultas son buenas porque te ayudan a reforzarte y a estudiar más. ujú. Cuando me di cuenta de que hay toda una profundidad detrás de ello. Ya luego vi su carta, sí. Él con el tiempo ya me dijo que había leído un libro, que
que era un libro de magia oscura, y pues él decía que estaba siendo posesionado, eso que un espíritu maligno lo Ujú. poseía y que hacía cosas indebidas, ¿no? Eso es posible verlo dentro de la astrología, pero se necesita de mucho estudio, ¿no? Y también un contexto, como decía, Sí, porque no, si yo veo lo mismo en otra carta, no le voy a decir, mira, sabes que creo que hay un espíritu que te está, que tienes encima. claro. Entonces, de eso yo aprendí mucho, 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 a pesar de que en todo, digamos que un mes, me sentí muy desanimado, ¿no? De que sentía que había encontrado lo mío y de repente, pum, como que esta persona llega y me dice, ¿sabes qué? Ni siquiera estuviste cerca y se va. Me Ujú. hizo, me hizo dudar y aprender y estudiar y estudiar y estudiar y llegar a la astrología tradicional y seguir estudiando, ¿no? Que es la vida de los astrólogos, un eterno aprendizaje y una eterna, digamos que, atención, ¿no? Que Mm, necesitas ante sí, las cosas. sí. Wow, qué experiencia más loca, la verdad. Pero bueno, me vienen mucho a la mente también pues cartas de psicópatas, ¿no? O de delincuentes. O muchas veces tú las analizas y realmente tú no puedes ver en todas patrones siempre muy significativos, ¿no? A veces es complejo ese tipo de cosas como para decir, uy, esta persona ya es así, ¿no? Claro. Así es, como por ejemplo retomando la carta de Hitler, ¿no? Él tiene Ujú, ascendente en Libra, eso quiere decir que tiene a Tauro en la casa 8. ujú. Yo me acuerdo la primera vez que vi la carta de Hitler y fue en una clase en donde no dijeron que era la carta de Hitler. Vamos a analizar esta carta, dijeron. Y lo primero que vi fue ascendente en Libra y Venus en Tauro, ¿no? El regente del ascendente estaba dignificado, está en Tauro. Claro, Venus en Libra. Esta persona debe ser una persona pues agradable, armónica, diplomática, ¿no? sí. Eh, que influencia gente, pero no estaba viendo esta parte de que Marte está encima de su Venus en Tauro, ¿no? Donde está Ujú. afligido y digo, y Saturno está en Leo en cuadratura a ese Marte y Venus, que hace que tenga estas ideas al mismo tiempo. Era las mismas dos personalidades en una sola persona, ¿no? Era Sí. muy agradable para unos. ¿Cuánta gente no influenció? Mm, Era el demonio para otros, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a entender cómo funciona, ¿no? La astrología y la única forma de ver eso es viendo muchas cartas, muchas, muchas cartas de personas famosas, los que están empezando a estudiar astrología de cualquier tipo, yo les recomiendo ver por temáticas, cartas de químicos, cartas no sé, de físicos, de atletas, de artistas, que tienen en común, siempre hay un patrón, como el caso de ujú, los químicos. Siempre hay un Marte bastante fuerte, ¿no? ujú. Bastante influencia por la corrosión, etcétera, que usan los químicos, trabajan con el fuego, ¿no? Entonces ha sido algo muy interesante y también aprendes que cuando llega una persona y te dice en qué puedo y tú ves tales características, ya puedes decir, mira, tú a lo mejor tienes talento aquí, ¿no? Dentro del Sí, ámbito de las ciencias, puede ser. sí, sí, totalmente. Sí. Y en los deportistas, por ejemplo, ¿qué aspectos crees que podrían ser destacables para ellos? Porque yo pienso también, por ejemplo, en Marte, ¿no? Sí. Esa acción, ese... También depende del deporte, ¿no? Pero yo creo que sí. Fíjate que para mi sorpresa pasó con los deportistas algo muy curioso. Yo imaginaba deportistas con Marte en Aries, Marte en Escorpio. Yo tengo Marte en Aries, pero para nada soy deportista. Pero decía, bueno, y para cuando empecé a ver cartas de deportistas, me di cuenta de que hay Marte en Libra, Marte en Tauro, Marte en Cáncer. Decía, pero ¿cómo? Si ahí Marte, es porque Marte ahí está, tiene mucha energía, mucha calidez, es muy caliente.
Y con el deporte, ellos están ahí direccionando esa energía. Porque un Marte en Aries, Marte en Escorpio, está más tranquilo. Depende de de qué manera, pero es más tranquilo. Ujú. Como decía, ¿no? Una de las leyes de este astrólogo Morin, de Villafranche, el siglo XVII es, eh, decía que cualquier planeta dentro de su domicilio daba lo mejor, la manera más constructiva de de su naturaleza, Sí. como las dignidades esenciales, para saber, este planeta, puedo hablar cosas altruistas de él o cosas no tan buenas, porque a veces vemos, no sé, un Júpiter debilitado y tal, y a lo mejor la persona es demasiado, digamos que buena, en la que llega a ser, eh, que le engañan fácilmente, es estafada y cae en Ujú. eso. Entonces, me ha ayudado mucho ver temáticas. Las temáticas Ujú. son muy interesantes porque ves que no porque un planeta tenga una naturaleza va a actuar siempre de tal forma, ¿no? Siempre hay unas maneras más constructivas y hay grises, que de hecho eso es algo que se critica mucho de la astrología tradicional, y es que los libros tienden a ser muy pesimistas, cosa que sí, es verdad, pero tiene una razón de ser eso. Es para que nos demos una idea de los extremos. Y Ujú. dentro de los extremos hay matices. Y eso no está implícito en los textos tradicionales, porque los astrólogos de la antigüedad no solo eran astrólogos, filósofos, médicos, matemáticos. O sea, todo eso tenían que saber para poder utilizar bien la astrología. Vale. Entonces hay cosas en sus textos que no están implícitas, porque a lo mejor y eso pertenece a la rama de la filosofía. Por ejemplo, en la antigüedad era algo muy extraño, ni siquiera existía la idea de libre albedrío. Entonces los textos son muy deterministas. La idea del libre albedrío llegó con con el surgimiento de la iglesia, que el libre albedrío es una idea muy cristiana, ¿no? Ujú. La propiedad. Entonces cuando tú también empiezas a entender la forma en la que ellos pensaban, te hace más sentido. Te hace mucho más sentido la astrología y el por qué se dice lo que se dice de ella, ¿no? Ujú. Entonces, Claro. un primer acercamiento y a lo mejor sin tener conocimiento, sin saber estas cosas, y tú agarras, lees un libro y vas a decir, me está diciendo 20.000 formas de cómo me voy de lo que me va a pasar y eso no me gusta. Puede llegar a causar ansiedad, pero lo único que hacen es mostrar extremos, porque difícilmente una persona tiene un planeta muy complicado. Siempre hay cosas que amortiguan. Sí. Esos grises. Entonces, cuando muchos testimonios hay negativos, ya se puede dar un juicio de que tal, tal lugar donde está tal planeta a lo mejor va a ser más complicado. Pero cuando está dividida la cosa, hay testimonios positivos, negativos. Quiere decir que hay un intermedio. Hay que tener también el discernimiento para ver qué testimonios son más fuertes que otros, como la dignidad esencial, que es planeta de su signo, o la dignidad accidental, que es un Ujú. planeta angular, ¿no? Un planeta angular va a ser muy potente, muy significativo, y si está en un buen domicilio, va a dar cosas muy positivas. Pues ya eso es un testimonio altamente positivo, y más si está en el ascendente. Así, lo que sea así esté cuadrado a quien esté, a Saturno, Marte o algo, no le va a afectar tanto. Entonces Ujú. con el discernimiento se va uno dando cuenta de qué es más importante que otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y alguna vez has visto algo en una carta negativo, ¿no? Con connotaciones negativas y no has sabido o has preferido no decírselo al consultante o has encontrado una manera a lo mejor de suavizarlo? ¿Has tenido alguna experiencia similar? Fíjate que tuve una así reciente.
reciente la semana pasada, Wow. así muy reciente. Yo no sabía ni cómo ni qué decir. Quería cancelar la consulta porque no iba a salir nada muy positivo. Si yo le decía cosas buenas, era más bien mentirle, Ujú, o disfrazar la información, cosa con la que al menos yo en mi práctica estoy totalmente en desacuerdo. Y yo siempre iniciando digo, yo voy a decirte las cosas lo que veo, neutro. Lo bueno te lo voy a decir y lo malo, si no quiero, a menos de que sea algo que puedo no tocar, ¿no? Como de repente temas muy sensibles, mejor no, a menos de que me pregunten. Pero si no es la pregunta, mejor no lo hago. Pero ahora, esta persona, toda su carta era, no había nada muy bueno. Tenía 5 de los 7 planetas, estaban en detrimento, en exilio, en caída, o sea, no solo eso, estaban todos cadentes. ujú. Y los únicos planetas angulares tenían el ascendente a Marte en Libra. Ajá. Opuesto partil, o sea, estaba a, a Saturno en Aries. Ambos en el ascendente y en el descendente partiles Ujú, y en los nodos. Marte está en el nodo sur, que digo, ayuda a la persona, pero Saturno está en el nodo norte, partil. Eran los únicos planetas angulares. La persona quería ir porque había sido violentada por diversas parejas. uf, Entonces yo le dije desde, mira, sabes que tienes problemas con las parejas, tienden a enfriar un poco las cosas, ser violentos. Resultó que sí, es la historia de su vida, es que le tocan parejas muy violentas. Y la persona también no sabe hacia dónde dirigir la vida. Tenía casi todos sus planetas en la casa 12, nada le estaba afectando al ascendente. El único planeta rescatable era Venus, que estaba cuadrado a esa oposición. ujú. Entonces fue ¿cómo le digo pues no que le va a ir mal, pero hay muchas cosas muy intensas. Entonces, pues ya fue más bien ahí es donde se usan la sensibilidad, las pinzas y también un poco de la filosofía, ¿no? Porque estas personas vinieron a aprender de esa manera. Y, y sabiendo, ¿no? O sea, porque está interesada en la astrología, esta persona. Mientras más conocimiento tenga, más herramientas va a tener para afrontar esta encarnación, ¿no? Entonces resultó algo muy positivo, a pesar de que estaba a punto de querer cancelar la consulta. Yo ese día recuerdo que tenía hasta acidez, estaba así, no me había Sí. puesto así porque dije, es que, ¿qué le voy a decir? No, no veo así nada, así como que normalmente me gusta empezar por las cosas más altruistas de las personas, ¿no? Que vean el potencial y luego ya tocamos temas en donde hay que trabajar, ¿no? Ujú, Una carta está bastante pesada y la persona claramente estaba teniendo esas vivencias. O sea, claramente por eso consultó. ujú. Claro. Entonces, Y si pudieras elegir a un consultante, por ejemplo, alguien que te hiciera ilusión, alguien famoso o que ya no está, ¿no? Vivo, ¿a quién te gustaría tener en consulta? mm, esa es una buena pregunta. Pero, ¿sabes? A mí me gusta tener en consulta a quienes ya saben, Ajá. así, a los que ya tienen el conocimiento. Es más fácil hablar así, porque hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Ujú. En cambio, si alguien llega y no tiene ningún conocimiento o está viendo este mismo video y escucha que la cuadratura de Marte, que no sé qué, vas a ver, en cambio, una persona que ya tenga este conocimiento astrológico ya va a decir, esto lo dice por esto, Ujú, por esto, ¿no? Y a lo mejor uno dice, bueno, esto te lo digo porque la derivada de tal o porque tal cae aquí, se dice esto, ¿no?
Entonces es mucho más rico cuando la persona ya está empapada de algo que cuando es completamente nuevo el mundo y tampoco Ujú. hay una conciencia, y como decían, quieren que les mastique la información y que les digas, yo que me digas en que quiero, no sé, aplicar, si para bombero, para... Entonces, eso dificulta un poco más. Digamos que luego ya no sé con qué eh, motivación se acercaron, ¿no? Ajá. Digan todo masticado, o de que era otra cosa, o de que les diga que todo le va a ir bien. Entonces, son algunas de las cuestiones que hay que tener luego en cuenta. Así que me gustaría tener a alguien que tenga algo de conocimiento Ujú. en la materia, para así poder, digamos que, decirlo sin filtros, ¿no? Hablar sin Sí. filtros. O pasa que a mí me llegó a pasar cuando era nuevo y yo no sabía por qué me decían las cosas y luego te dicen muchas cosas y dices, Mm. ¿cómo tengo esta información? Tengo que procesarla y es mucho, ¿no? Sí. Sí, Te es das un reto. Mm. Ni siquiera sabes de por qué me dijo esta información. Sí, sí, totalmente. Yo creo que cuando eso, cuando alguien no sabe, eso es un reto totalmente saber transmitir, ¿no? Y darle a la persona la información adecuada sin que se quede un poco aturdida, ¿no? Con los tecnicismos. En cambio, cuando una persona ya sabe, es verdad que a lo mejor puede hacerte más preguntas. También depende del estilo o de otro profesional. Si ya tiene experiencia previa, a veces a lo mejor te hacen preguntas o te dicen, no, a mí me dijeron que, no sé, se podía ver algo de una vida pasada, no sé, alguna pregunta así, ¿no? Que a lo mejor pues tú no trabajas con eso y te quedas como un poco descolocado. Entonces creo que cada cosa, cada situación tiene sus pros y sus contras. Yo, por ejemplo, disfruto mucho de la gente que no sabe nada, porque me parece gente, o sea, con mucha inocencia, a no ser que sea, por ejemplo, como el caso que comentaste de la mascota, ¿no? De que llega con la carta nomás para molestar un poco. Espero que al menos pagará esa consulta, pero sí, pero sí que a mí me hace mucha ilusión cuando veo que esas personas de repente como que descubren este mundo, ¿no? Y que esa curiosidad luego con el tiempo se mantiene y a lo mejor te escriben, oye, pues me dijiste esta fecha y justo esta fecha pasó tal cosa. Y, ¿no? Y te sientes como, yo me siento muy, muy contenta con eso. Mm. Sí, es muy bonito cuando les dices, se van y luego no sabes qué hicieron con la información y tal, y te escriben pasados mes, 2 meses, oye, fíjate que lo que me dijiste es así, tal cual, no sé qué, y empiezan a ellos a buscar, así como Ujú. yo empecé. Es como que Claro, una prueba. sí. Sí pasa que luego cuando son nuevos, he descubierto que es mejor dar poca información, es poco a poco, es Ujú, gradual. Cuando das toda la carta de lleno, terminan mareados y ya no saben ni qué es más importante que qué. ujú, Entonces trato de evaluar la carta y decir, bueno, estos son los temas más importantes en tu vida y centrarnos en ellos y tratar de hablar como que lo que normalmente hago es decir, es como la traducción, decir, bueno, tú tienes al Sol que está trino a Venus y están en recepción mutua y no sé qué. Entonces el consultante se queda así, pero yo le digo, mira, esto te lo digo porque el Sol simboliza tal. Venus simboliza tales cosas. Este aspecto es de tal naturaleza y se encuentra en tal escenario de la vida. Algo de lo que te digo, ¿te resuena? Sí. Entonces me gusta como que dar es como cuando estás leyendo un texto, no sé, una persona que no sabe inglés. ujú, Entonces tú lees digamos que 2 párrafos y dices lo que entiendes. A ir oración y dices, oración y dices. Así la persona va a saber que la información que le llega
¿Por qué la sí. está diciendo? Está Ujú. respaldada. Yo eso les digo. Hay gente que me dice, confío en tu criterio, confío en que tú lo que me dices es porque, y no te preocupes porque no entiendo nada. Son- Sí. yo la verdad prefiero hacerlo así, Ujú. porque igual a mi mente le ayuda a llevar un orden. Claro. A veces, porque en la astrología, todos los que somos astrólogos sabemos que es fácil perderse. Sí. Ha pasado que me pierda y esté el consultante enfrente y ya le di tantas vueltas a la carta que ya estoy así aturdido y estoy bloqueado, ¿no? Sí. Sí, sí, muy Entonces, cierto. momento de ir al baño, echarse agua y volver, ¿no? Con otra perspectiva. Ujú. Entonces, he descubierto que llevar una metodología ayuda mucho a Sí. ordenar todo lo que estás viendo. Llevar un ABC que sea tuyo. Ujú. Ah, en un principio cometí el error de momento la veo y te digo, mira, veo esto, que yo ya me perdía. Ya ni sabía si le había dicho tal cosa o por qué. Ya, me hacía bolas, ¿no? Claro, sí, sí, yo creo que es muy importante y es importante también conocerse uno mismo, ¿no? Para eso, para saber qué orden quieres llevar, qué técnicas también. Yo lo que sí que he notado es que es muy gracioso porque cuando algo tiene que ser, va a ser. Y lo ves repetidamente en diferentes técnicas. ¿No? Sobre todo en mi caso lo veo en las predictivas, que se van encendiendo, ¿no? Como foquitos. Ella, Firdaria, te dice algo, ya luego la profección te vuelve luego y así, ¿no? Y dices, no, es que ni modo, o sea, obviamente este año tiene que tratar estos temas y creo que es bueno porque así nos da la posibilidad a cada astrólogo tener ¿no? Pues sus herramientas y enfocar una consulta de manera diferente, pero que normalmente llegamos a la misma conclusión, y lo cual me parece súper, súper bueno. Es eso, es que todos llegamos a la misma conclusión con diferentes herramientas y luego es cuando dice la astrología es diversa, o sea, hay mucho campo y no hay que pelearse. Las mías son las que, es como decía a mí, el helado de vainilla es el mejor. No, es como a mí me gusta el helado, a lo mejor a ti te gusta el de fresa o el de chocolate, que no va a hacer que el tuyo sea mejor que el mío, solo es mis características, así como con las técnicas predictivas. Tuve que realizar mucha prueba y error, con unas deseché, me quedé con otras y al final decidí mantener cuatro Ujú, y verlas como si fuera un reloj, ¿no? En las que uso las direcciones como si fueran las horas, ¿no? La ujú, revolución solar como el minutero. ujú, Además, antes de todo eso, veo qué planeta está profectado para ver qué foquito está activado, ¿no? Y digamos que los tránsitos son el segundero. ujú, Entonces, he tenido bastante buenos resultados con ese orden, que es profecciones, direcciones, revolución solar y los tránsitos, y así viéndolo de esa manera para igual que mi mente sea tenga un orden, ujú. ¿no? Y ya, digamos que lo he practicado por un par de años y ya me he adecuado a tales técnicas. Entonces, si de repente veo una revolución lunar, pues no le he testeado tanto como para decir. En cambio, las profecciones mensuales las he testeado más. Ujú. Entonces ya sé mensualmente, pero llegamos a la misma conclusión. Sí, Entonces es como decir esto, de qué sabor te gusta a ti tu cono de helado, ¿no? ujú. Sí, sí, Claro total. que siempre y cuando esté bien realizada la técnica, vamos a llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Eso me viene a la mente. Hace poco tuve una consulta de una persona que quería solo saber el tema de su madre. Y bueno, era una situación difícil. Tenía muchas cosas muy positivas, pero toda la carga estaba en el área de la madre. Ujú, Tenía una buena profesión, tenía una buena personalidad, tenía oportunidades buenas con pareja, a pesar de no tener en ese momento, pero lo que eran los padres, frío, frío, frío. Entonces uno no puede tener todo en... Y digamos que
Eh, Cuando terminó la sesión, lo que me dijo fue, ya había ido a consultar con otro astrólogo y parece que me hablan, que se hablaron por teléfono. Que me dijiste exactamente lo mismo que me dijo el otro astrólogo. Qué bueno. Aún así, porque la persona no se veía pues como muy contenta con la respuesta. Pero ya cuando dijo eso, pues dije, es que si ya te lo dijo A y B, en cambio, si sigues buscando, ya nada más estás buscando a lo mejor que te den como que un poco de dulce, ¿no? Sí, 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 sí. Que te endulcen el oído y salir de ahí un ratito y luego acordarte que, en cambio, ya sabiendo eso, tú puedes tener las herramientas para, ok, mi madre tiene eso, pero eso es ella. Y yo voy a optar por ser la que va a acercarse, Ujú, por ser la que va a optar por ser más cálida, porque a lo mejor mi madre no tuvo las herramientas para crecerme. Entonces, todas esas cosas son, digamos que una gran herramienta post consulta astrológica. claro. Que la astrológica simplemente te va a decir estas áreas son buenas. Aquí tienes tus habilidades. Aquí tienes tal. En el área de tu preguntas, ahí va a estar. Ahora, con esa información ya es tu responsabilidad Ujú, saber de qué manera afrontas. Y depende también de tu filosofía. Si tú tienes una filosofía en la que todo es al azar, pues a lo mejor voy a tratar de seguir la vida igual y no sí. voy a hacer cambios hasta que cambie la vida, ¿no? Pero a veces uno tiene ya, por eso me gusta más hacer la carta, aunque la persona no tenga un conocimiento astrológico, pues hacerle a las personas que ya se están formando un conocimiento filosófico, ya tienen una Ujú, filosofía, tienen conciencia, y ya no sí, simplemente que me digan dónde puedo ganar dinero, ¿no? O sea, porque luego es lo que quieren, ¿dónde puedo ganar dinero? ¿Qué puedo hacer para que me vaya bien, para tener éxito? sí, sí, sí. ¿Y tú crees que se puede vivir de la astrología? Ujú. Fíjate que con familia, tres hijos, es difícil. ¿Por Ujú, qué? Porque hay muchos y hay poca regulación. ujú. Los astrólogos salen ya debajo de las macetas también. Cosa que es buena. Me alegra mucho que haya muchos. Ahora, eh, cuando hay muchos que también, así como hay muchos que están comenzando y con muchas habilidades y digamos que con mucho conocimiento y mucha sed de seguir empapándose. Hay otros que solo buscan, pues digamos que lo fácil, Ujú, lo fácil y te dicen cualquier cosa que esté ahí relacionada a, a tus signos y listo, ¿no? Entonces se pierde mucho de la riqueza y la persona piensa que eso ya es una consulta astrológica y que ya está. Entonces eso hace que sea bastante complicado el que no haya regulación. Porque ujú. así ya cualquiera puede decir ser astrólogo, pero ya es difícil encontrar a uno bueno. Creo que cuando estás destinado, pero yo creo en el destino, cuando estás destinado a encontrar un buen astrólogo, lo vas a hacer así no sepas. Ajá. Así me pasó a mí. Afortunadamente conocí gente que me ayudó en mi camino Ujú, y que todos dejaron una huella muy grande y ha sido un proceso de, digamos que, de continuo crecimiento. Y algo que me claro. gusta en lo personal es que no hay un límite, no hay techo, ¿no? Es como que eh, tú sigues y sigues y sigues y siempre vas a seguir empapándote de información, pero esa información ahora la tienes que llevar a lo tangible, que es lo que hace más versátil la práctica, ¿no?
todo esto que claro. sé, cómo... Entonces, cuando se trata de vivir de la astrología como tal, he tenido muy buenos resultados con la astrología horaria, sabiendo en qué momento actuar y en qué momento no actuar. Ah, qué bien. Siento que la astrología es una herramienta que me ha ayudado mucho en términos no solo económicos, o sea, en este caso económicos, sí me ha ayudado mucho. He tenido mucho como que discernimiento a la hora de hacer tratos, Ujú, a la hora de conseguir, digamos que, el, digamos que el sustento, y ha sido una herramienta poderosa, muy poderosa. Más allá de, por ejemplo, supongo que trabajas, que prestas dinero. ujú, Entonces, ¿cómo sabes que la persona te va a pagar ese dinero que no? Eso es algo en lo que se arriesgan mucho las personas que hacen esto. mm, Que en mi caso yo me dedico a algo similar, que gracias al facilismo de ese trabajo yo puedo hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces, uno presta dinero, pero luego uno puede decir, bueno, a qué personas sí le presto el dinero? Entonces, por claro. eso también horarias tiene una gran herramienta de decir, esta persona esto, esta persona lo otro, ojo con tal cosa, ¿no? Y he Ujú, tenido resultados asombrosos, me han ayudado, ¿no? Porque algo que he visto con la astrología es que me ha ayudado a no servir. Eso es algo muy interesante, no servir porque la astrología es algo que no sirve. Sirve es como ponerse no solo al servicio, ujú, sino que te ayuda a empoderarte para no ujú. servir, Qué ¿no? bueno. Entonces, tomando ya el conocimiento que uno tiene de sí mismo y de la situación, ya digamos que tienes una herramienta muy poco usada para la vida y es muy práctica en términos económicos, ¿no? Ujú, Así que de alguna forma ha sido muy versátil utilizar la astrología para eso. A la par de las consultas, que por motivos de tiempo no he podido hacer, igual han habido consultas que depende de la situación, que pues no cobro. ujú, Hay otras en las que sí, pero solo dependiendo de la situación en claro. la que busquen, porque si digo que es algo crítico que la persona está viviendo, adelante. No te voy a, o sea, porque es un conocimiento que está ahí. Simplemente soy un canal que sirve para poder traducirlo, así como todos los astrólogos, ¿no? Sí. Ahora, yo estoy de acuerdo que la astrología se debe de siempre de, de, que sea algo, de que haya un intercambio, especialmente económico. Y la verdad es que si tuviera un trabajo que me quita tiempo, yo no podría dedicarle lo mismo a la astrología y no podría seguir inundando, profundizándome en la disciplina. Y eso, digamos que podría hacer que mucha gente no pudiese dedicarse a ello y que no haya mucho descubrimiento como lo hay ahora. Y Claro. ahora hay más probabilidades de poder vivir de ello gracias a la tecnología, ¿no? Mm, Ya que es algo que hace 15 años no había, o 20. Hace ujú. 20 años no había nada de eso, era algo muy, muy difícil de concebir, ¿no? La idea de que tú te ibas a conectar con personas que están del otro lado del mundo tan fácilmente. Sí, me acuerdo que antes las llamadas al extranjero eran carísimas, o Sí, sea, fotos de llamadas al extranjero y te cobraban un dineral, ¿no? Y ahora como esto, tú estás en España, yo estoy en México, ¿no? Y estamos hablando así como si estuvieras aquí en la sí, esquina de la vuelta. sí, sí, totalmente. ¿Y qué consejo? Ay, perdón, sí, sí, sigue. Entonces, yo soy de la idea de que hay que apoyar el conocimiento astrológico. Lo difícil es el discernimiento de que somos tantos y no todos saben, ¿no?
hay que ver la forma de regularlo para que Ujú. así sea más, digamos que de repente vas con un astrólogo que cobra, lo digo porque tuve un conocido así, vamos a ponerlo en dólares para que sea algo entendible, ¿no? Cobra $150 por decirte nada más cosas muy generales, solo un ascendente. Ok. Ya te cobro eso. Lo he visto, o Ujú. sea, yo lo he visto, ¿no? Y de repente uno cobra, no sé, eh, $90, pero haces ahí un estudio bien detallado, o pon tu Mm, $70. Un mm, estudio muy detallado de la pregunta, dependiendo igual del tipo de consulta, ¿no? Es un ejemplo sí. ahorita muy vasto porque los precios no son tan así, pero sí he visto gente que cobra $150 Mm, por una consulta y una vez me acuerdo que sucedió con una amiga que vive aquí cerca de donde yo estoy. Me mostró la consulta, o sea, le dieron un papel de esos de que descargas de Grupo Venus o algo así. sí, sí. Y dijo, y me costó $150. Dime qué ves tú ahí. No vi eso. No. Todo Mm, era un prediseño, o sea, no hay recetas en astrología. Y eso exacto. es muy difícil que lo sepa un cliente. Sí, totalmente. Pasa, ¿no? Uno no tiene, no está metido en el medio, no Exacto. está muy popular, entonces fácilmente puede llegar a pasar eso y desacredita mucho a los Mm, astrólogos. Pues que sí. sirve de tiempo, ganas, dedicación y pasión, ¿no? Al estudio. Sí, sí, al final es como cuando vas a un dentista o vas al carnicero, ¿no? Tú no sabes ni de dientes ni de carne, así esperas, confías en esa persona. Y sí, yo lo veo, el tema de los precios y de que no haya es una regulación, un código deontológico al menos, es verdad que dificulta a veces un poco la transparencia, ¿no? Y la honestidad. Yo de mi formación académica en la universidad vengo de traducción y al menos en España ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Hay muchas carreras como abogacía, medicina, que tienen colegios de abogados, colegios de médicos, donde ahí está la lista, con cada uno tiene un código y se explica o se recomienda una serie de precios, pero bueno, digamos que nadie que no esté ahí puede ejercer, ¿no? En cambio, en traducción es cualquier persona, ¿no? Mi padre es inglés, mi madre es española, pues yo voy a traducir. Y sí que es verdad que el libre mercado ofrece la posibilidad de ese abanico tan grande de precios y de perfiles, pero hay gente que realmente no está de acuerdo precisamente por, digamos, un poco el descontrol que puede generar, por ejemplo, con el tema de las tarifas, ¿no? Mm. Eso también hay que regularlo, porque como te digo, he visto eh, tarifas así de altas Ujú. y me impresiona porque digo, bueno, puede ser si hay un astrólogo reconocido y no sé, a lo mejor y eso cobra porque hay mucha gente que tiene. Eh, y normalmente he fijado que cuando se trata al menos de astrología tradicional, la comunidad es menos, está creciendo, Sí. pero la comunidad es menos y por lo tanto es menos la gente que llega, ¿no? En Ujú. cambio, eso, lo que pasa con algunas que no están reguladas es que tienen esto de la palabra. Sí, claro. Capricornio, la cabra que llega aquí a la cima y tú, la perseverancia, y es que tú tienes que vivir cosas así porque la responsabilidad, la disciplina, pero ponen a todos los Capricornio en un Sí, mismo saco, ¿no? sí, sí, Ponen como los horóscopos. Sí, la... Entonces vas con uno así, uno piensa que eso es la astrología o que lo puedo ver en una revista, para que pagar tanto si lo puedo, o puedo entrar a una de esas páginas, entonces una persona que no está metida dice qué diferencia va a haber si lo leí en la página a que me lo diga un astrólogo, ¿no? sí, sí, no, realmente yo creo que la gente no entiende la diferencia entre astrología moderna, astrología tradicional, por lo menos
yo las veces que lo he explicado, no, o sea, les parece interesante, pero ni idea tenían. O sea, era los signos, yo soy acuario, qué compatibilidad con mi pareja tengo y poco más. Así es, ¿no? Y como que eso es un poco lo que daña digamos, la regulación, haría que no ocurra tanto eso. Pero es muy difícil porque es algo que todavía está emergiendo. Ujú. Afortunadamente estamos ahorita en este tiempo en el que no es algo castigado, ¿no? Como en el siglo XIX. Sí. Le te cortaban la cabeza por practicar astrología, ¿no? Un ejemplo curioso es la astrología cristiana de William Lilly. Ujú. Le tuvo que poner astrología cristiana para que pase, digamos, que el filtro de la iglesia. Entonces uno, si no era algo de astrología nada más, te cortaban la cabeza, porque eras brujo, etcétera, ¿no? Entonces, ahora estamos en una época en la que ya se escucha, pero hay muchas opiniones muy divididas. Y ya no es aquí la cuestión si es astrología moderna o tradicional o la que sea, sino más bien dentro de tu campo eh, puedes ejercer, tienes las habilidades para poder hacer una carta, para cobrar lo que estás diciendo y no ocurra eso de que tú vas a imprimir un Sí, recetario de internet. sí, sí. Personas no, no, no tienen ni por qué saber qué es astrología, cuál, ¿no? Simplemente quieren saber. A lo mejor ellos sí saben que hay una astrología china, una astrología celta, una astrología, pero no saben que dentro de la astrología también hay unas que están, digamos que, diferente. Pero siempre siento que llega la persona que tiene que llegarte. Mm, sí, sí, sí. Siempre. También lo creo. Eso muy presente, ¿no? Y fíjate que a pesar de no estoy muy expuesto en las redes sociales, lo intento. Trato de ahí ponerme al día, hacer unas charlas. Me gusta mucho dar charlas de los que están estudiando astrología. Ujú. Eh, y siento que eso ayuda a entender un poco también lo que se trata Mm. de explicar hoy. Yo te comentaba que la astrología, pues, una vez regulada, así Sí. sea, y que va a ayudar mucho a tanto digamos que no solo al control de las tarifas, Mm. sino que a ver quién está realmente preparado. Ujú. Porque luego ocurre que veo gente que está muy, 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 muy preparada, que es muy profesional, que sabe muchas cosas. Y por ejemplo, veo un video de ellos en internet y 15 vistas. Ujú. Digo, ¿cómo va a Sí, ser? Y veo a alguien que habla del sol aquí, allá, ven, no sé, Venus cambió a tal signo y ahí esto para todos, sí. para, para todos. Y esas personas son las que luego tienen, así que 1.000 millones de seguidores porque lo hacen más comercial, Ujú. con marketing también detrás, que usan para volverse, digamos que más famosos o vivir de ello, de la cual al menos yo no está dentro de mi filosofía, ¿no? Dejarme llevar Ujú. por marketing o dejar atrás como que muchas cosas por vivir de ello, sino que prefiero mantener mis costumbres y sí, la gente llega, así sea boca en boca, la gente Ujú. llega cuando sabes lo que haces, la vida es así, te van trayendo personas Sí. y poco, ¿no? O sea, poco a poco vas haciendo como que clientes, conociendo, depende cuál sea también digamos que dentro de la astrología no solo hay consultas, ¿no? También pueden haber, a mí en lo personal, me gusta enseñar, Ujú. me Qué gusta bueno. compartirla, ¿no? Me gusta compartir la astrología sin, digamos que,
sin que haya un intercambio. Pero Ujú, ahora con el intercambio me podría facilitar el hacerlo más seguido. claro. Necesito depender de otras cosas. Ya no me están quitando tiempo, ya puedo invertir mi tiempo en... Esa es la gran diferencia, ayudar a alguien que está realmente dedicado Ujú, sí. a alguien que no. Ujú, Ok. sí, sí, totalmente. Ujú. Bueno, ahí tengo las dos últimas preguntas, Jonas. La primera que ya la has comentado por encima, pero ¿crees que el destino está escrito? Yo creo que sí, hay Ujú, un determinismo, existe, pero tampoco creo que es un determinismo mecánico, en el que esto ya está determinado, ¿no? ujú, Siento que hay eventos dentro de la vida, ni siquiera tantos, pero sí unos 10 eventos, mucho, mucho, a lo mejor 15 eventos que estén completamente determinados a que los vas a vivir. Y por eso, al menos en lo personal, mantengo una filosofía estoica. ujú, muy buena. Y no quiere decir también cuando uno piensa en destino, piensa en cosas negativas. Ujú, El destino, ¿qué tal que tu destino es tener una hermosa familia, hijos, una vida armónica? ¿Qué tal que tu destino está en volverte alguien que tiene mucha influencia, alguien que quiere hacer un gran cambio, ¿no? Que tiene una vida bastante bella, una familia, eh, una carrera exitosa? Hay muchas formas, ¿no? Dependiendo de quién vea esto como felicidad. Y, y, y a veces el destino es eso. A veces el destino es algo dulce, algo agradable, algo lindo, ¿no? Pero cuando pensamos destino, pensamos muerte. Y sí, tenemos que morirnos, ¿no? Y eso es algo que también me hace pensar que hay un determinismo. Llegamos en un momento crucial para vivir la vida que nos tocó vivir y nos vamos en el momento también que está predestinado. No nos ujú, escapamos, nadie escapa de la muerte. Y también pienso que hay eventos que hacen cambiar a la persona, como el que te comenté, que ese ujú, evento sí está predestinado. Y lo veo en todas las técnicas. Hay eventos de menor magnitud que ya son de nuestro libre albedrío. Como por ejemplo, ¿qué voy a comer? Pero ahora también, como los planetas nos muestran sus luces y sus sombras, también nosotros de que si tenemos malos hábitos, vamos a llegar a enfermar, así sea que no sea algo tan predestinado a lo mejor y cosas menores, pero si uno tiene dentro de su libre albedrío la voluntad de mejorar, ujú, yo creo que existe estas paces con el destino, ¿no? Que a lo mejor si uno ve, tengo descontrol con mis alimentos y esto me puede llevar a, no sé, es un planeta por ahí duro en casa 12, me puede llevar a problemas que me lleven, digamos que a un trastorno o algo, modulo, cambio ciertos hábitos, ¿no? En mi caso tengo Venus en la casa 12, me encantan los dulces, hay una preponderancia muy alta de poder, digamos que manifestar algo como una diabetes, digamos, ¿no? Que tiene que ver ujú, con el... entonces me modulo, cambio mis hábitos, hago las paces con mi destino. Y y si lo tengo que vivir, lo viviré de la manera más armónica posible, como un aprendizaje, ¿no? Y si ujú, no, pues también es porque existe este pequeño libre albedrío en el que nosotros tenemos decisiones en cosas cotidianas. Yo siento que el libre albedrío sucede dentro de nosotros y el determinismo está fuera de nosotros. Por ajá, ejemplo, nadie puede controlar un accidente en coche, ujú, sí, pero sí podemos controlar un impulso en el mismo coche de rabia que nos puede llevar a ese accidente. A lo mejor manejar más rápido, a lo mejor todo esto nos puede mm, llevar más rápidamente a controlarse. Tengo el poder de controlarme y de calmarme ante tal suceso, pero no tengo control de que me van a chocar.
Ujú, Entonces ahí entran las dos. No creo que estén peleadas, el libre albedrío y el determinismo. Yo creo que la carta y el es, como había dicho, ¿no? Es como un contrato en el que tú puedes llegar a hacer las paces con el contrato, aprenderlo ujú, más y tratar de romperlo, ¿no? Romper con lo que no quieres, cosa que tengo todavía mis dudas, porque solo la palabra cosmos significa orden, ¿no? ujú, Hay un orden y nosotros estamos destinados a la perfección, a volver a casa, ¿no? A la unión, a volver a la gran fuente divina, o como le quieran llamar a Dios, etcétera. Entonces estamos viviendo el camino para llegar a ahí y es perfecto, todo es perfecto. Entonces por eso pienso que sí existe un grado alto de situaciones que tenemos que vivir, ¿no? ujú. Sí, sí, qué bueno. Y bueno, la última pregunta es, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales o si tienes algún email donde puedan escribirte? Estoy en el proceso de abrir un canal de YouTube, ya te Mm, comentaré cuando lo haga, todavía no es el momento. Y sí, me pueden encontrar en Jonas Astrología, Jonas-Astrología en Instagram. Ahí es donde publico cosas, hago unas charlas, una vez cada mes, 12, una vez cada 15 días, si se puede. Y ahí estoy activo, me pueden contactar y cualquier cosa yo me comunico rápidamente. Soy fácil de contactar y tú me contactas, te contesto en el momento. Ay, perfecto. Pues eso está genial porque agiliza mucho, ¿no? La comunicación, que es bien importante. Pues oye, muchísimas gracias, me lo he pasado genial, he aprendido muchísimo, Jonah. Sabes Y muchísimo y además te expresas muy bien. muchas gracias a ti, gracias por invitarme y espero que sea el primero de varios encuentros y podamos seguir creciendo. Por supuesto, sí, sí. Ya. Bueno, pues un abrazo grande y nada, para los que nos estén viendo, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Gracias y hasta la próxima. Chao.